Esta es la segunda charla que van a recibir como parte de este curso y voy a conversarles un poquito de lo que es la historia. Yo creo que todos tenemos que conocer nuestra propia historia y conocer en diferentes áreas de nuestra vida, en el caso de nosotros como profesionales en medicina, en el caso específicamente de ustedes como futuros fisiatras, conocer por qué es que tenemos esto que tenemos y cómo ha sido lo anterior. Entonces quiero contarles un poquito de la historia de lo que ha sido, principalmente empezando en lo que es fisiología del ejercicio, lo que es el ejercicio y ya después el concepto como rehabilitación, como lo mencioné anteriormente, que es lo que queremos los tres profesores que vamos a estar con ustedes que tengan ese concepto. Entonces, todos hemos oído hablar de Hipócrates, tal vez un poco menos de Asclepiades, pero si uno estudia fisiología del ejercicio, la historia es muy interesante, se la recomiendo de ver cómo tenemos tantas cosas ahora, porque esta gente empezó a cuestionarse muchas cosas. Ellos dos, en algún momento no coincidieron en su manera de tratar a los pacientes. Hipócrates era un poco más agresivo, ejercicio más fuerte, siempre tenía principios de otros aspectos del ser humano. Yo creo que era mucho más biopsicosocial su pensamiento que muchos de los que estamos actualmente en este siglo y que practicamos la medicina. Y Asclepiades igual, tenía un concepto igual, lo que pasa es que no estaba de acuerdo con los conceptos de Hipócrates porque decía de que no podía la gente moverse tan fuerte porque eso era llevarlos a la muerte. Entonces, para que ustedes vean que sí, desde ese entonces ya existía el concepto de que el movimiento era bueno y que otros aspectos de la vida tenían que tomarse en cuenta en el paciente con alguna enfermedad, no necesariamente cardíaca. Quiero mostrarles aquí un poco de estos colegas que en el conocimiento que tenían lograron dejar marcado para la historia, para que nosotros ahora supiéramos qué es todo lo que había pasado con ellos, sin dejar de lado tampoco a estos grandes hombres que estuvieron antes de estos estuvieron en los siglos XVII, en los siglos XVIII y parte del XIX. Heberden se dice que fue el pionero de la rehabilitación cardíaca, partiendo del hecho de que si la rehabilitación cardíaca fuera solamente la prescripción del ejercicio, porque él vio y recomendó a un paciente que siguiera siendo leñador y evidenció que después de que el de la primera vez a después que lo valoró, el paciente había mejorado enormemente. Entonces él dijo, el ejercicio sirve. Este otro señor, Nakovich y Strokes, también eran los que en esos siglos, 17, 18, 19, promovían el movimiento como tal y movimiento con ganas, ¿verdad? No el movimiento así pasivo o activo, sino movimiento con ganas. Y tal vez ahí en esas tiempos, a pesar de que en el siglo XIX, en el XX, hubo una gran tragedia de que se detuvo todo, por así decirlo, se detuvo mucho. Eso no quitó que existieran pioneros y pensadores libres. Por eso no estaban las redes sociales, de que importunaran mucho de los que estas personas hacían, ¿verdad? Y aquí tenemos a varios que llaman la atención para que ustedes se entren en esta realidad. Por ejemplo, Herrich fue uno de los primeros en que escribió que la obstrucción de una arteria era la que provocaba el infarto. Ya después vinieron otros estudiosos como Mallory, que en el 2030, en 1930, perdón,
ellos en piezas patológicas se encontraron de que después de un infarto se da una cicatrización y que esta pueda durar 6 semanas. Entonces es ahí donde sale de que la gente no podía moverse porque después se rompía el corazón, pero él es uno de los pioneros donde dice, bueno, ahí cicatriza, después hay que hacer otras cosas diferentes. Entra Doc ahí en esos tiempos, vean los años, donde lo que él asocia es que el encamamiento puede provocar tromboembolismo pulmonar, que era mortal. Y ya entonces empieza la gente a pensar, bueno, aquí estamos hablando propiamente biológico, ¿verdad? Estamos hablando de movimiento. Lowe en 1950 inventa el desfibrilador. Entonces ya ahí se le permitía a los pacientes, por lo menos durante 3 minutos, los que estaban infartados, levantarse, sentarse, perdón, era sentarse. Pero ya ahí empiezan a decir, ok, tenemos este dispositivo, podemos hacer este movimiento. Y curioso también en 1956, que este doctor Dudley fue el cardiólogo de Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, y tal vez es uno de los primeros, él lo tuvo 7 semanas internado, pero cada una de las semanas él iba escribiendo lo que le iba permitiendo hacer a ese presidente. Entonces también es una manera de decir, bueno, esto se parecía mucho a la fase 1, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y pongo ahí cardiología porque realmente fueron cardiólogos que manejaron muy bien la fisiología humana y también la fisiología del ejercicio, y que en los años 60 fueron los que empezaron a darle un vuelco a matizar lo que en este momento es ahora la rehabilitación cardíaca. Pero no podemos olvidar que entre este trance de los siglos XVII y XVIII hubo pensadores que promovieron el movimiento en las enfermedades y sobre todo en las enfermedades cardíacas, que fue la base para que muchos fisiólogos, que no necesariamente eran médicos como tales, aunque ustedes saben que muchos tenían y todavía se da que hacen biología, pues hacen algo referente a la medicina, pues así era en estos tiempos, pero hay muchos fisiólogos que empiezan a promover el ejercicio, dado que empezaron a conocer la mitocondria, el ciclo de Krebs, cómo se comportaba el corazón, los pulmones, las diferentes glándulas cuando la persona se movía, cuando estaba en reposo. Entonces eso dio pie a que ya ahí empezaran en el siglo pasado a promoverse las teorías del movimiento humano como tal. En Suecia, en 1963 es cuando se da el concepto que yo les di a ustedes en la primera charla, donde qué es lo que la rehabilitación nace ahí en 1963, como ese concepto integral, que no solamente es el ejercicio integral. Aún así, siguen propuestas en los años 68 allá en Israel y en 73, donde lo que más llamaba la atención era el movimiento humano, tanto así que en Canadá este doctor Canavach, que murió en el 2018, en el 73 se llevó a unos pacientes, y él entrenaba con los pacientes, pero se llevó a varios pacientes que corrieron la maratón de Boston, para que ustedes vean cómo siempre hay gente que hace cosas diferentes que hay que reconocer, aunque tal vez no tenían el concepto de integral, por lo menos a sus inicios de lo que era la rehabilitación. Entonces, aquí vamos a hacer como un pequeño resumen de esto. Esta doctora, la doctora Wenge, cardióloga, la doctora Scorapa, que era una médico fisiatra, y el doctor Charlie Gilbert, otro médico cardiólogo. Ellos tres empiezan en los Estados Unidos a lo que es este primer programa de ambulación temprana, o sea, con todo lo que ya les he hablado, de lo que muchos decían que sí, que no, que se movían, que no se movían, que
que mejor el paciente sin quedarse, sin moverse, que eso pasó casi hubo 20 años de la medicina del siglo pasado en que no se dejaba al paciente moverse para nada, pero aún siendo en los años 60, estos pioneros del movimiento, que incluso estaba bien desglosado el Grady 21 Step, y que después ya pasa a 14 a 7 en pasos, como se fue disminuyendo los tiempos en que pasaban los pacientes hospitalizados. Entonces uno podría decir que ahí empezó una primera fase de rehabilitación cardíaca. O sea, era ahí, en ese lugar donde empezaban a entrenarse los pacientes, a entrenarse en primera instancia los pacientes con infarto y luego ya en esos años 60, los pacientes cuando ya empezó a hacerse la cirugía de bypass coronario, ellos aplicaron el Grady 21 Step, y se dice en algunos escritos que en Europa también este mismo programa se utilizó. Entonces, sepan que hay una clasificación de la rehabilitación cardíaca. Ustedes van a leer varias. Existe la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Ahorita se dice que hay una intrahospitalaria y otra hospitalaria. La verdad es que a mí personalmente no me interesa que se las aprendan así. Lo que me interesa es que lleven bien claro el concepto. Entonces, ¿cómo empezó esto? La fase 1, nosotros podríamos decir que así ya sistematizada empieza por Nanette Werger, sin olvidar que hay gente que empezó a hacer cosas, pero digamos, queda más sistematizado por el sistema de este Grady 21 Step. Se empieza en un hospital, en el paciente encamado, inician primero a ayudar a estos médicos, las enfermeras, y luego ya se incluyen los terapeutas físicos. Recordemos que son los años 60. La fase 2 se le atribuye más a Hermann Wellerstein, donde se dice que él es uno de los pioneros de trabajar con los pacientes ya fuera de estar hospitalizados, encamados, trabajarlos afuera. Y se puede decir que es de los que tienen el privilegio de decirse los creadores del concepto de que fuera de los hospitales el paciente se podía rehabilitar. Aquí tenemos que tomar en cuenta que muchos de los, sobre todo en Estados Unidos, que es el pionero, aunque eso no quita que en Europa también se estuviera trabajando, y probablemente no conocemos lo que hacía Asia o África, porque no está, hay que escribir, hay que cantar lo que uno hace, porque si no nadie se entera. Pero en los Estados Unidos, esta fase extrahospitalaria, refiérase a la fase extrahospitalaria fuera del hospital, fuera del paciente encamado, tomando en cuenta en los años 60 que el paciente podía durar 2 o 3 meses hospitalizado después de un infarto. Esta fase fuera del hospital empezó a madurar a nivel de las universidades. En las universidades se empezó a crear estos grupos de fase 2 donde el médico era el que dirigía, no necesariamente médicos cardiólogos que podían existirlo, pero eran médicos generales que conocían mucho del ejercicio y se hacían cargo de esos pacientes para que luego también se integraran a esos grupos de enfermería y terapia física. Ahí juegan también un papel muy importante porque acompañados a estos grupos a nivel universitario están los fisiólogos del ejercicio, conocedores del movimiento humano como tal, súper estudiosos, conocían mucho de la fisiología general y la fisiología del ejercicio. Y uno de los que no puede dejar uno de mencionar es Philip Wilson. Él es uno de los fisiólogos del ejercicio que pionero junto con los médicos que estuvieron ahí, Hellerstein también en otros sitios, de la fase 2 o la fase extrahospitalaria, la fase 3 que ya era el paciente que venía menos veces al hospital, y la fase 4 que ya era de por vida. Pero aquí lo que quiero es que quede bien claro que esa fase 2 se puede llamar fase
ambulatoria, fase fuera del paciente, de las camillas de hospital. El concepto integral, o sea, ya no solamente el ejercicio físico, donde era el fisiólogo del ejercicio el que entraba en esto, el concepto integral como tal entra en los años 70, a partir de los años 70 y 90. Que se haya podido consolidar es muy difícil, porque todavía aquí en Costa Rica hay grupos donde lo que tiene más peso es el ejercicio físico, sin quitar la importancia que tiene. Y lo puedo decir con conocedora de casa. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene excelentes profesionales en ejercicio, tiene un médico, pero no puede abarcar toda la parte de psicología, de trabajo social, de cesación de fumado, de estudio por apnea del sueño, de nutrición, porque la entidad como tal no puede dar para eso. Entonces, para que ustedes vean que a pesar de que empezó un concepto integral en los años 70, todavía a estas alturas, y aún muchos hospitales no tenemos esas condiciones para hacerlo. Aquí en Costa Rica, y por lo que yo he conocido a nivel de Latinoamérica, tampoco. Pero ahí es donde ya se involucran otras entidades como el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar. Ya entran en juego, además de la OMS, estos grupos. De hecho, la OMS se hace como a un lado y es hasta hace poco, en el año 2020, que vuelve a pronunciarse en relación a esto, pero casi podríamos decir que de los años 70, ahí al finales de los 70 hasta el año 2000, estas asociaciones son las que hacen todo por la rehabilitación cardíaca, pulmonar, oncológica. Y es en el año 1975 donde el Colegio Americano de Medicina del Deporte ya considera la rehabilitación cardíaca como un área médica específica, donde ya tiene que estar involucrado el médico y uno espera grupos interdisciplinarios. Este cuadro que tengo aquí es solo para que ustedes vean cómo el programa de rehabilitación cardíaca como tal, ya estructurado a lo que ustedes ahorita van a conocer y van a ver en donde vayan a rotar, empieza en los años 60. El pulmonar y el oncológico también en los años 80, pero es hasta el 2004 donde salen las primeras guías y en el 2006 las primeras guías. Todas estas asociadas a los grupos a las asociaciones, valga la redundancia, de la especialidad que correspondía y siendo grupos interdisciplinarios. Entonces, para que ustedes vean que esto es bastante nuevo. Entrando en otro tópico, ¿cómo es que están conformados los equipos de rehabilitación cardíaca? Que ustedes lo tienen que saber y lo tienen que dominar porque es parte de lo que tienen que aprender durante toda su residencia. Van a estar médicos. El médico tiene que ser el coordinador. Pueden ser médicos. Yo soy muy amplia en esto. El médico que esté ahí, bueno, eso ya está también tipificado, pero el médico que esté ahí que conozca. O sea, que conozca y que sepa de rehabilitación cardíaca, pulmonar, oncológica y post-COVID. No puede estar ahí una persona que no tenga la formación académica para eso. Tienen que haber terapeutas físicos y respiratorios, enfermería. En muchos países se tiene la figura del educador físico. Sepa que aquí en Costa Rica este perfil es sumamente importante, formado en salud, sabe mucho de lo que es enfermedades crónicas no transmisibles y si uno lo logra tener, es una gran ayuda en cualquier grupo de rehabilitación cardiopulmonaria, oncológica y post-COVID. Tenemos que tener personal de apoyo, psiquiatra, nutrición, psicología, odontología, trabajo social y farmacia. Cuando ustedes roten con nosotros en el San Juan de Dios se van a dar cuenta que hay un grupo, nosotros permanecemos ahí, permanecemos la enfermera, el terapeuta físico, el terapeuta respiratorio, el médico general, un médico general con formación en movimiento humano y salud integral, un médico de familia, un médico del deporte, estoy yo que coordino,
está un emergenciólogo que es el que se encarga de hacer los consumos de oxígeno. Nosotros estamos allí, es un modelo muy diferente. Cuando ustedes pasen por ahí se van a dar cuenta y tienen que conocer otros modelos como el de Alajuela, como el del México, como el del Senare. Tal vez tengan la oportunidad de ir al de Heredia para que ustedes vean los modelos porque las condiciones no todo el tiempo nos permiten tener un modelo como el que uno deseara. Entonces, siempre yo he dicho, hay un grupo que es importante que esté junto y los otros son un personal de apoyo que no necesariamente tienen por qué estar allí físicamente y en el mismo momento en la atención del usuario. Ya sabemos de las fases durante la hospitalización que llama fase 1 y la fase 2, el ambulatorio supervisado o que es fuera del hospital, o sea, fuera, me refiero fuera del hospital en el concepto de que ya no es el paciente que está allí encamado. Y la otra parte, llámese fase 3 o fase 4, que es de por toda la vida. Tenemos nosotros que conocer cuál es la seguridad de un programa de radio cardíaca. Es importante y por eso los consentimientos informados nunca se les olvide llenarlos. Por lo menos en el San Juan de Dios ustedes tienen, es de lo primero de lo que va allí. Si la enfermera no se lo pone, usted lo debe tener porque al paciente siempre se le va a hacer una caminata de 6 minutos y eso implica un riesgo y tiene que el paciente haber firmado de que sí está de acuerdo poniendo todo lo que le puede pasar, esto que va a estar ahí. Se puede infartar si ya vamos cumpliendo 300 horas de ejercicio, se puede morir si ya va cumpliendo 784.000 horas de ejercicio. Puede que resucite o no resucite. ¿Qué quiere decir esto? Esto se saca así. Si en un grupo que tengas, llámese San Juan, Senare, Alajuela, Heredia o México, llegan todos los días 50 pacientes, esas son 50 horas de ejercicio, ¿no? Si van 4 veces a la semana serían 200 horas y así va sumando uno de que a los tantos años ya son 300 horas de ejercicio y que ya uno puede esperar de que un paciente se le infarte o que tantas horas va y ya uno puede esperar de que el paciente sufra un paro cardiorrespiratorio y que pueda morir. A eso se refiere, pero ustedes pueden ver que es muy baja el que tengamos un infarto, el que el paciente se nos muera o el que no logremos resucitar, pero ahí recalco, el consentimiento informado es muy importante. Eso no nos va a librar a nosotros, pero sí de que el paciente y la familia sepa de que lo que se va a hacer tiene su riesgo. ¿Qué tenemos nosotros como fisiatras que aprender? Y ustedes como residentes tienen que aprender. Que nosotros tenemos que saber cómo estratificar a ese paciente en el sentido de que pueda presentar un evento de esos que hablamos anteriormente, un infarto, una muerte, durante el ejercicio. Entonces hay descriptores de gabinete, descriptores clínicos que nosotros por lo menos tenemos que tener el forro para ir o aprendernos 2 o 3. Y recuerden, una sola variable ya clasifica a ese paciente. Si tiene todas para clasificarlo como bajo riesgo, pero hay una que está en moderado riesgo, eso ya lo clasifica para moderado riesgo. Entonces, recuerden, hay bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Eso se lo tienen que saber ustedes. Ya después de oír esta charla no pueden, yo asumo que ya lo tienen que manejar y ustedes no pueden justificar de que se les olvidó. El paciente se estratifica según esos criterios que están ahí arriba, como de bajo, moderado y alto riesgo. Y esto que está aquí, cada una de estas láminas, esta es del más reciente guía para los programas de rehabilitación, es la más nueva. Así que lo tienen que leer, lo tienen que saber, por lo menos apréndase los MED, la fracción de eyección. No es que lo otro no sea importante, pero necesito que ustedes esto me lo manejen bien durante todo el curso y cuando estén rotando y cuando salgan de fisiatras, de que si les toca coordinar, ustedes vuelvan a desempolvar esto y saber que el paciente yo lo tengo que clasificar
para ver en qué condiciones está, para poder yo decidir qué tipo de monitoreo le doy, si solo es con un reloj, si es con un trazo de electrocardiograma, cómo es que lo voy a monitorear a ese paciente. Y aquí están los hallazgos clínicos y los hallazgos por otro, por los tres, los test, por un eco, por una prueba de esfuerzo, por una caminata de 100 minutos, por un consumo de oxígeno. Eso ustedes lo tienen que dominar. Eso espero que lo dominen y que si no tengan los forros ahí, pero sí tienen que, va a ser parte de nuestro hacer en un programa de rehabilitación cardiopulmonar, oncológico y post-COVID, tener ese conocimiento de cuál es el riesgo de mi paciente. Se dice, si es de riesgo bajo, lo voy a monitorear de 4 a 8 sesiones. Si es de riesgo moderado, alrededor de 6 a 8, incluso puede ser a 12 sesiones, pero si es de alto riesgo, sí va a ser mínimo 18 sesiones en que tenga que el paciente que estar con monitoreo para poder detectar sobre todo las arritmias, pero sí es para eso, para saber cómo voy a monitorear a mi paciente. De manera que yo espero que ustedes lo tengan en cuenta. Cómo estratificar a mi paciente, recuerden, bajo, moderado y alto riesgo. ¿Para qué me sirve eso? Para saber el monitoreo que le voy a dar, para saber cuánto tiempo lo tengo que ver el trazo de electrocardiograma y después si solo lo sigo con el reloj, con el oxímetro de pulso y con las tablas que ahorita vamos a ver. Criterios de exclusión, a mí también me corresponde como médico, no va a ser la enfermera, el terapeuta físico ni el respiratorio, es a mí como médico que voy a decidir en el momento que me llegue el paciente los criterios de exclusión. Cuando yo hago esa valoración que voy a hacer con el paciente, allí tengo que decidir qué paciente excluyo. Igual, necesito que las lean una por una. Hay absolutas y hay relativas. Hay que saber bien, sobre todo la relacionada con los signos del paciente. ¿Por qué? Porque la enfermera ya casi desde que ese paciente ella lo está preparando para que yo lo valore en esa primera consulta, es muy probable que le llegue y le diga a uno, por lo menos la enfermera que está con otro doctor, este paciente tiene esta y esta glicemia, tiene esta presión, tiene este y este pulso. Y ya usted tiene que irse perfilando. Si ese paciente no puede hacer la sesión, no puede permanecer o no puede estar en el grupo, no puede entrar al programa porque hay que mejorar esas condiciones. ¿Cuándo entonces también tengo yo que suspender una sesión? Ya vimos cómo lo estratificamos y dónde lo meto en cada grupo y para qué me sirve eso. Ya vimos qué paciente se excluye porque no lo puedo recibir, no lo puedo aceptar, por lo menos sí para que haga las otras partes del programa de radio cardíaca. La cesación de fumado, la alimentación o de psicología, si lo tengo que estudiar por apnea del sueño, si hay un problema social y laboral donde tengamos que intervenir, pero en lo que es el ejercicio, no. Eso no sirve para eso. Ahora, si ya ingresó el paciente, aún así puede ser que no pueda estar en esa sesión. Entonces, también como yo como médico, tengo que tener la capacidad de decidir cuando la enfermera me dice, doctor, el paciente viene con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y ustedes lo tienen que leer, analizar. Hay cosas que se las tiene que aprender uno de memoria, como estas últimas, la 9 y la 11, pero no quita que lo demás no se tome en cuenta. Ahí se tiene que tomar la decisión en ese momento de decir no se hace.
Aquí no está apuntado lo de las glicemias, pero cuando ya roten ustedes también pasen allí, porque hay puntos que esa es la parte tal vez bonita de no solo coger un copy-paste de un libro, ¿verdad? De las guías, sino es la vivencia de uno y ustedes ahí también van a aprender eso. Pero de primero, quiero que tengan bien claro estos 3 rubros que ya hemos visto. Vienen otros puntillos que ustedes necesitan saber. ¿De qué está compuesta una sesión de entrenamiento? Hay un calentamiento, hay una entrada a la actividad aeróbica, hay un trabajo de fuerza para el tren superior, tren inferior. Acostúmbrense a también ese concepto, la resistencia que es a nivel del core, lo que es ejercicios neuromotores y terminamos con entrenamiento. ¿Que todo se haga junto? No. Y cada grupo tiene, dependiendo con el equipo que cuente, de que puede ser que lo haga todo junto o no. Cada grupo es diferente. Solo quiero aquí bien a esto bien afinadito el estiramiento. Esto sí me lo tienen que aprender desde ya. Estiramiento o flexibilidad. Existe el estiramiento estático, el estiramiento balístico o dinámico, que es lo mismo, y el estiramiento de FNP. Necesito que revisen eso, qué significa cada uno de esos 3 estiramientos en términos generales. Eso hay más, pero eso es lo básico que con solo eso que ustedes se aprendan, ya eso está muy bien. Para que en cualquier momento que se los pregunte, ustedes lo tengan a mano. Les dije que cuando uno estratifica al paciente en bajo, moderado o de alto riesgo, y ya pasa el tiempo de que ya no lo está monitoreando para ver el trazo, que generalmente es D2 la que se usa, ustedes y todo el mundo, el que esté ahí, terapeuta, enfermera, todos tienen que conocer esa escala, la escala de bola, de angina, la de claudicación. ¿Qué significa cada uno? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sepan de eso? De la angina, el paciente no puede estar con dolor, porque si ustedes se acuerdan ya en lo que habíamos dicho de exclusión o suspender una sesión era que tuviera angina, ¿verdad? No puede el paciente estar con dolor, ni apretazón, nada de lo que signifique que está teniendo algún problema a nivel de las arterias coronarias. Entonces, el paciente, si con solo uno que sienta apretazón o molestia en el pecho, se tiene que bajar completamente la carga de lo que está haciendo, los watts, la velocidad o la inclinación. Y tiene uno que estar allí, por eso hay que estar allí en el gimnasio, hay que estar cerca del paciente, verle la cara, ver cómo está respondiendo, preguntarles al paciente, porque con uno ya se tiene que detener. A la angina hay que tenerle respeto y no miedo, pero hay que detectarla, porque si el paciente a usted le cogió en 2, de 2 a 3 y 4, que le haga un infarto o que haga un paro, estamos así. En la disnea, ¿usamos esta o usamos la de Bohr? Si se usa esta, sobre todo por los post-COVID o los EPOC, hay que mantenerles también el oxímetro. Dependiendo de cada paciente, hay que mantenerle el oxímetro. Hay que saber a qué le da uno prioridad. El de la disnea es de 3 para abajo, como tiene que mantenerse el paciente. Si el paciente a veces no entiende bien la escala y se está desaturando, pues hay que bajar la carga, los watts, la velocidad o la inclinación. ¿Sí? Eso lo tenemos que hacer nosotros porque sí también lo va a hacer el terapeuta respiratorio, el terapeuta físico e incluso la enfermera. Ellos tienen la autorización de parte del coordinador de que no me van a ir a decir a mí que el paciente tiene un 1 de angina o que está con 3 y que tiene una saturación de 80%. Ya el equipo ya sabe que tiene que bajar las cargas del ejercicio. Y todavía ustedes más. En la claudicación intermitente es diferente. En la claudicación, el paciente avisa cuando está el dolor y ahí se le va monitoreando y tiene que llegar a una intensidad de 3 a 4, ver nosotros a qué frecuencia cardíaca llegaron con ese dolor, a qué también velocidad de inclinación está para llegar a ese dolor
Y una vez que esté ahí, se le baja completamente a cero, se detiene la bicicleta o la máquina, si es banda o ciclogómetro de brazos, que es raro que haga dolor, pero bueno. Y nada más mantiene movimiento de brazos para mantener el gasto cardíaco, pero se baja y trata de anotar hasta donde se pueda cuánto tiempo dura en que el paciente completamente se le quite el dolor y se anota. Y entonces ahí, una vez que se disminuye el dolor, vuelve otra vez. Si iba a 4 kilómetros por hora, a 5% de inclinación, volvemos ahí. No empezamos poquito a poco, no, si vuelve ahí e igual vamos haciendo ese trabajo con el paciente. Y la escala de Borg, esta es la original que va de 6 a 20 y esta es la modificada. Nosotros usamos esta original. Ahí, nada más quiero que ustedes tengan bien clarito. El paciente mientras esté calentando, mientras esté estirando, va aquí, pero ya cuando esté haciendo el ejercicio va de 12 a 13. Y hay que explicarle bien al paciente para que entienda por qué. Porque eso se relaciona con la frecuencia cardíaca de reserva, con la frecuencia cardíaca máxima y con el consumo de oxígeno. Solo para que lo tengan ahí y que hagan un copy-paste. En la frecuencia cardíaca de reserva, el moderado que uno busca en el paciente es alrededor del 40 al 60% de la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces es importante que el paciente nos entienda para nosotros estar seguro de lo que le prescribimos en ejercicio está siendo coherente con esto, que hasta ahorita nadie lo ha podido quitar porque tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Esto en el San Juan de Dios siempre se los preguntamos al paciente para que ustedes sepan. Siempre ahí léanlo, analícelo. Es importante conocer, cada grupo trabaja diferente, pero esto es muy importante. Esto me lo traje de México y a mí me pareció muy interesante que el paciente lo sepa. No podemos dejar de lado lo que es la adherencia. Por lo menos tengan en consideración que la que más se usa es el modelo transteorético. El modelo transteorético utiliza la parte cognitiva y conductual. ¿Para qué nos sirve a nosotros como fisiatras? Cuando uno está con el paciente, tiene que procurar este complemento biopsicosocial, o sea, porque tenemos que trabajar en cesación de fumado, en alimentación saludable, en mejoramiento del carácter, en valorar aspectos tal vez ya más biológicos, pero que no dejan de ser importantísimos, ¿verdad? La adherencia a los fármacos, al ejercicio, etcétera. Entonces tenemos que conocer más o menos si este paciente tiene los elementos cognitivos, o sea, si tiene el conocimiento para saber lo jodido que está y que por eso tiene que cambiar. Y ahí es donde entra la parte de conocer y de tener uno esa perspectiva de que el paciente puede ser que lo que le haga falta es que yo le dé más conocimiento y que le explique bien qué es lo que está pasando en su corazón y qué es lo que le puede pasar si no cambia de conducta. O que sea una parte que el paciente esté muy consciente, pero que sea sus pensamientos, su pensamiento mágico, religioso, autodidacta también, de que lo hace tener una conducta que no es coherente con el conocimiento que tiene. Entonces ahí obviamente que necesitamos ayuda del psicólogo o del psiquiatra para que eso coincida. Hay varias escalas que se usan, el test de Cardinal, la escala de Eurica, que ahí con eso uno puede sacar qué tanto el paciente en qué etapa está, si está convencido, si no está convencido, si le falta mucho conocimiento cognitivo, si lo que tenemos que trabajar es más en área conductual, pero para que ustedes sepan que existen maneras de trabajar la adherencia y detectar qué es lo que el profesional y los grupos de radio cardíaca le tienen que ofrecer a estos pacientes. Entonces aquí terminamos
ya con esta participación y nos veremos en las próximas charlas.